¿Alguna vez te has preguntado por qué, entre todos los guerreros del universo, solo Vegeta carga con un silencio que ni la batalla más feroz puede romper? No es orgullo. No es melancolía. Es vigilancia. Porque el príncipe de los Saiyajin no se redimió. Fue sellado. Durante siglos, los Saiyajin no fueron una raza de mercenarios salvajes. Eran los sacerdotes guerreros del Dios Negro, una entidad ancestral que habitaba en el núcleo de su planeta natal, Sadala. Este dios no exigía oraciones ni templos. Solo pedía una cosa: sangre real derramada en combate. Cuanto más fuerte fuera el enemigo, más poder absorbía el dios, y más protegía a su pueblo del caos exterior. Pero había una condición: solo los de sangre real, los descendientes directos del primer rey, podían canalizar su voluntad. Y para hacerlo, debían alimentar constantemente su orgullo. Porque el orgullo no era vanidad. Era un sello viviente, tejido en el alma, que permitía al príncipe contener al dios sin ser consumido. Cuando Freezer destruyó Sadala, no solo mató a los Saiyajin, rompió el pacto. Y con él, liberó al dios negro, pero no por completo. Lo fragmentó. Y el mayor fragmento quedó atrapado en el alma del último príncipe, Vegeta. Eso explica por qué, desde niño, fue entrenado con crueldad extrema. No para ser fuerte. Para mantener el sello. Cada golpe, cada humillación, cada lágrima reprimida, reforzaba la barrera interna que impedía al dios despertar. Pero el sello tiene una debilidad: el amor. Cuando Vegeta conoció a Bulma, cuando vio nacer a Trunks, cuando sintió algo más allá del honor y la batalla, el sello se agrietó. Y el dios comenzó a susurrar, no en palabras, en latidos, un pulso negro que late debajo de su corazón, sincronizado con las estrellas muertas. Por eso, cuando se transforma en Ultra Ego, no está accediendo al poder de la destrucción divina. Está cediendo terreno. Cada fibra de su cuerpo se llena de venas oscuras que no son vasos sanguíneos. Son raíces del dios, alimentándose de su dolor. Sus ojos rojos no brillan por furia. Parpadean con la frecuencia de un corazón cósmico que late en otra dimensión. Y lo peor, Beerus lo sabe. El dios de la destrucción no eligió a Vegeta por su fuerza. Lo tolera porque es la última jaula viviente del dios negro. Si Vegeta muere, el fragmento se liberará y buscará un nuevo recipiente. Y si lo encuentra, no habrá universos que salvar. Solo un hambre infinita disfrazada de estrellas. Pero hay algo que ni Beerus comprende. Vegeta no lucha por la Tierra. No pelea por su familia. Pelea para retrasar el momento en que el dios exija su ofrenda final, el alma de su descendencia. Por eso, en las noches sin luna, Vegeta se aleja de la casa. Se arrodilla en el bosque, se clava cuchillas de energía en la espalda y deja que la sangre negra brote. No es penitencia, es alimento. Una forma de saciar al dios con su propio sufrimiento, para que no vaya tras Trunks o Bulla. Los moretones que Bulma ve en su cuerpo no son de entrenamiento. Son marcas de posesión, símbolos arcanos que brillan en la oscuridad, escritos en un idioma que devora la luz. Y hay señales en sus hijos. Trunks, en sus momentos de enojo, a veces no proyecta sombra. Bulla, cuando ríe, emite un eco que no pertenece a este plano. Porque la sangre real no se diluye, solo se espera. Lo más aterrador no es que el dios negro exista, es que quiere volver a casa. Y su hogar no es Sadala, es el corazón del multiverso. Y Vegeta es la puerta. Cada vez que sonríe a su hija, cada vez que abraza a Bulma, cada vez que entrena con Goku, está retrasando el fin. Pero el dios ya no acepta migajas, quiere un banquete. Y pronto, muy pronto,
Vegeta tendrá que elegir: sacrificar a su familia para mantener el sello, o permitir que el Dios Negro despierte y devore todo lo que ama, para salvar lo que odia. Pero hay más. Los archivos secretos del Templo del Tiempo, fragmentos, hallados en las ruinas del planeta de los Kai, tras el ataque de Zamasu, revelan que el Dios Negro no es una deidad local. Es un fragmento del Devorador de Ciclos, la misma entidad primordial que Freezer intentó contener, y que Goku lleva dormida en su alma. Sí. Goku y Vegeta no son rivales. Son dos mitades de la misma prisión. Mientras Goku contiene al Devorador con su inocencia, Vegeta lo contiene con su orgullo. Y si uno falla, el otro colapsará. Eso es lo que Beerus teme. No que peleen, sino que dejen de necesitarse. Por eso, cuando Vegeta se enfrentó a Majin Buu y eligió morir, no fue un acto de redención. Fue un intento desesperado de romper el vínculo antes de que el Dios usara a su hijo como puerta. Pero fracasó. Porque el sello no se rompe con la muerte. Se hereda. Y Trunks ya está preparado. En los sueños de Bulma, a veces ve a su hijo flotando en una cámara llena de líquido negro, rodeado de cadáveres de versiones suyas de otras líneas temporales. Y en todas ellas, Trunks tiene los ojos cerrados, pero su boca murmura: «Padre, ya no puedo contenerlo solo». Hoy, Vegeta entrena con una intensidad que asusta incluso a Whis. No busca superar a Goku, busca crear un nuevo sello, uno hecho no de orgullo, sino de dolor voluntario. Por eso se niega a curarse tras las batallas, por eso se niega a descansar. Porque cada herida es un clavo más en la jaula. Pero el Dios ya no habla en latidos, ahora canta. Una nana en lengua Saiyajin antigua, la misma que la madre de Vegeta le cantaba antes de que Freezer la hiciera desaparecer. Y cada vez que la oye, una parte de su voluntad se derrite. Nadie lo sabe, pero Vegeta ya ha perdido el control 3 veces. La primera, tras la muerte de Nappa. La segunda, durante el nacimiento de Bulla. La tercera, la noche en que Goku alcanzó el Ultra Instinto. En esos momentos, no fue él quien peleó. Fue el Dios, probando las cadenas. Y cada vez, las cadenas se debilitan más. Pronto llegará el día en que Vegeta mirará a su hija, y no verá a Bulla. Verá al último sacrificio necesario. Y lo más aterrador de todo, sonreirá. Porque el verdadero horror no es ser un monstruo. Es saber que para proteger a los tuyos, debes seguir siendo la jaula, aunque el monstruo ya sea tú. Y mientras el universo celebra a los héroes por sus victorias, nadie nota que el príncipe que una vez destruyó mundos, ahora los sostiene con las manos llenas de cicatrices, y el alma llena de ecos que ya no son suyos. Si te estremeció esta historia, y sientes que el orgullo de un príncipe ya camina en tus sueños, suscríbete a Sombras del Misterios. Porque aquí, los héroes no tienen pasado, solo cicatrices que aún sangran en la oscuridad.